Salmos 86 al 90. Durante toda la Biblia se nos va enseñando sobre los tiempos de Dios, que son perfectos, que Él sabe cuándo poner cada cosa en su lugar, Él sabe el tiempo ideal. Y también nos habla de nuestros tiempos, porque también son importantes, ya que pues nosotros tenemos un tiempo limitado en nuestra vida y nuestra vida es muy breve. Entonces, lo que se nos está invitando es a vivir cada segundo, a no desperdiciarlo, pues básicamente a ser felices con nuestro día a día, tanto con lo extraordinario cuando venga, que son en muchas menos ocasiones, como con lo ordinario. Nos enseña a hacer lo ordinario extraordinario. Y esto es algo que nos va a enseñar Moisés, ojo, Moisés, en el episodio de hoy, en el último salmo que trataremos. Pero vamos a empezar por partes y empezaremos por el Salmo 86. El salmo escrito por David, que he de hacer aquí un pequeño hincapié en que pensaba que David dejaba de escribir salmos en el libro 2, pero es que se ve que hay más salmos de David después del libro 2. Como indicaba fin de las oraciones de David, pensé que no iba a haber más, pero efectivamente hay más salmos de David. Así que bien, pues es un salmo en que él se encuentra en un estado de aflicción y necesidad, donde él va reconociendo poco a poco cómo se encuentra, cómo es, nos dice que es desventurado y pobre, se va escribiendo a sí mismo, que esto no es fácil describirte a ti de esta manera. Y luego, pues a pesar de definirse así, él nos va diciendo que ama a Dios, que confía en Dios y con esto vemos que deposita su esperanza en el Señor. Entonces, ¿cómo define David a Dios? O más bien, también podemos ver aquí lo que ha hecho Dios con y por él, por David. David empieza describiendo a Dios como bueno e indulgente, un Dios rico en amor, con los que le invocan, que Él le sabe responder, es decir, un Dios atento, que escucha, que está ahí cuando lo necesitas. Lo describe como único y grande, aclarando que hace maravillas. Además, reconoce que le ha librado del hondo del Seol, que es como el punto más bajo al que puedes llegar, y añade que Dios es clemente y compasivo, que es tardo a la cólera y lleno de amor y fidelidad, que le ayuda y le consuela. Entonces, en estos puntos podemos ver qué significaba Dios para David y que David también recordaba lo que Dios iba haciendo por él y con él. Porque muchas veces, y se observa en los salmos, que somos humanos y se nos puede ir olvidando pues gran parte de nuestra historia con Dios. Y muchos se olvidaban y empezaban a pecar o se desorientaban. Entonces es muy importante que siempre paremos, incluso en momentos de dificultad, y nos paremos a pensar en qué ha hecho Dios por mí, todas las maravillas que ha hecho, y a pesar de ese momento de dificultad seguir confiando como hacen aquí los salmistas. Y esto nos enseña bastante. Luego, a pesar de este momento duro por el que está pasando, le pide que le instruya, que le muestre su camino. Además, deja todo en manos de Dios, quiere hacer su voluntad. Y aquí lo que nos está diciendo también, bueno, más que decir, nos está mostrando su determinación por mostrar, por centrar toda su voluntad y atención en la adoración y en el servicio del Señor. Así que en el versículo 11 vemos una profunda devoción y entrega. Y luego se ve a David cómo le da las gracias a Dios. Dice, gracias de corazón, Señor Dios mío. Finalmente él pide que sus adversarios vean cómo Dios ayuda y consuela. Es decir, que a pesar de pedir justicia, que se haga justicia con los enemigos, también pide que ellos sean testigos de lo poderoso que es Dios y lo que hace el Señor, de que Dios también te ayuda, seas quien seas, y te consuela, hayas hecho lo que hayas hecho. Ahí está Él contigo. Y luego tenemos el Salmo 87, que es el único salmo dedicado enteramente a la ciudad de Dios, a Sión, titulado Sión, Madre de los Pueblos, escrito por los hijos de Coré y, pues bueno, Sión
nos encontramos con que Jerusalén es la ciudad elegida y Sión la ciudad de Dios. Eso mismo, están en el mismo lugar. Y bien, pues aquí lo que nos da a entender es que sí, Sión es el pueblo elegido, pero también se puede ver como una metáfora, como que al final nuestro lugar, el lugar de todos, es Sión. Y dice, Yahvé escribirá en el registro de los pueblos fulano, que esto me ha hecho gracia en la traducción de mi Biblia porque fulano es un término coloquial, nació allí. O sea, y fulano lo utilizan para referirse a una persona de manera genérica y sin especificar su identidad real. Entonces, pues bueno, me sorprendió que en una traducción bíblica se utilizase este término coloquial. Y bien, pues también lo que nos dice con este versículo es que Dios tiene conocimiento y cuidado de cada individuo y de su lugar de origen. O sea, que no quiere decir que Dios solo escoja a los habitantes de la ciudad de Sión, sino que Dios, independientemente de dónde seamos, de dónde vengamos, siempre, pues si tú eliges seguir al Señor, siempre vas a ser su pueblo. Y bien, pues en el versículo 7 dice algo precioso que es: todos ponen su morada en ti, reconociendo aquí el salmista que toda la vida e identidad tienen su origen en Dios. Y bueno, este salmo lo que destaca, su tema, podemos observar que es la grandeza y el amor de Dios hacia Sión. Y continuamos con el Salmo 88, que en este capítulo tenemos salmos muy particulares y como muy destacados, porque el Salmo 88 es un lamento en la extrema aflicción y este es el único salmo de angustia en que no se expresa ninguna esperanza. El único salmo que se encuentra una persona, bueno, en este caso dice que está escrito por los hijos de Coré y Emán el indígena, que Emán el indígena era músico y sabio en la corte del rey David y está mencionado en el primer libro de Crónicas, en el capítulo 2, versículo 6, de la tribu de Judá. Y pues básicamente lo que hace este salmo, lo que nos dice, es una persona que está muy mal. O sea, os puedo resumir con que nos dice: estoy harto de males, ya no te acuerdas, piensa que Dios ya no está con él, me has echado, me hundes, estás alejado de mí, o sea, mis ojos se consumen por la pena. Está fatal, pero a pesar de esta situación en la que se encuentra, sigue llamando a Dios, sigue buscándolo y clamando por su ayuda y sigue solicitando socorro. También se hace muchas preguntas como ¿por qué? ¿Por qué, Yahvé, me rechazas y ocultas tu rostro lejos de mí? Nos dice: no puedo más, son mis compañías las tinieblas. Imaginaos en qué estado se podría encontrar esta persona, y esto sigue pasando hoy en día. Muchas personas experimentan que Dios no está con ellos o llegan a percibir, a pensar que se ha alejado de ellos, que se ha olvidado de ellos, pero no, te aseguro que Dios, a pesar de que nosotros pensemos que no está con nosotros, sigue estando, aunque no notemos esa presencia. Así que bueno, básicamente el Salmo 88 es una expresión sin filtros del sufrimiento humano y también es como un punto de referencia, es un salmo de referencia donde da voz a las luchas emocionales y espirituales más profundas. Ya os digo que es uno de los salmos de los que he leído en este libro, de los más duros que he visto. Y luego el Salmo 89 es un himno y oración al Dios fiel. Es un himno real escrito por Etán el indígena, que era un levita y sabio de la corte del rey David, y se menciona en el primer libro de Reyes, en el capítulo 4, como uno de los hombres más sabios de su tiempo. Entonces, lo que suele destacar en este salmo es el amor y la lealtad de Dios. Y cosas curiosas que he ido buscando, pues por ejemplo, cuando habla de la corte del Señor, dice: Dios es temible, grande y terrible para toda su corte. Yo he pensado, ¿a quién se refiere? Porque claro, cada uno podemos interpretar lo que se nos venga a la cabeza o lo que veamos más lógico, pero lo mejor es ir a estudiarlo e investigar. Entonces, aquí, cuando se refiere a la corte, nos dice que son los ángeles y los seres celestiales que lo adoran y lo sirven al Señor. Y habla de Rahab, que es un monstruo mitológico
personificación del caos marino, pero también Rahab puede designar a Egipto. Entonces, esta es otra curiosidad que he ido investigando. En este salmo se nos deja que Dios es creador. Aparecen dos montañas importantes, que es la montaña de Tabor y Hermón. La de Tabor es una de las montañas más altas de la región, ubicada en el norte de Israel, muy cerca de Nazaret. Y sale en el libro de Josué, y cuando Débora y Barak, en la época de jueces, como que vencen a los cananeos, y en la transfiguración de Jesús. Y luego el monte Hermón es la montaña más alta de Israel, que aparece en Deuteronomio capítulo 11 y es marcada como límite norte de la tierra prometida. Además, en este salmo nos muestra las cualidades que caracterizan el reino de Dios, que es la justicia y el derecho como la base de su trono y el amor y verdad que marchan ante Dios. Versículo 15, favorito, de mis favoritos. En el versículo 17 también nos aparece el salmista dándonos a entender que él vive entusiasmado, y también se nos invita a que vivamos entusiasmados, con emoción. Cada situación que nos toque vivir, pues que le veamos un propósito y que exprimamos esas situaciones, que aprendamos de todo. De los versículos 20 al 38 tratan sobre la alianza con David, y se puede observar esa fidelidad que tiene Dios hacia David y su linaje. De hecho, pues a pesar de que las personas del linaje de David pues empezaron a alejarse en algunos casos, sí que es verdad que dice aquí que Dios pues les castigaba, que tal vez fue duro con ellos, pero que a pesar de todo esto no retiraría su amor ni fallaría en su lealtad. Es decir, Dios promete una cosa y Dios la cumple. En el versículo 35 nos dice: mi alianza no violaré. Es decir, la tribu de David tenía una promesa. Bueno, la tribu no, el linaje de David tenía una promesa que Dios había hecho. Y este salmista empieza a dudar porque empieza a ver como que hay personas del linaje de David que están siendo castigadas. Pero a pesar de eso, va viendo cómo lo que Dios dijo, a pesar de estas dudas que tiene, se va cumpliendo, que Dios no es un Dios desleal, sino todo lo contrario, que Él sigue siendo fiel a todo lo que nos promete. Por eso, si Dios te ha prometido algo, no dudes que lo va a cumplir, porque no tiene nada que ver con nosotros, que somos humanos y tenemos fallos. Entonces ya acaba este salmo con: bendito sea por siempre Yahvé, amén, amén. Y este es el fin del libro 3 de los Salmos, que hay 5 libros, este es el fin del libro 3, es uno de los salmos, el Salmo 89, más extensos de la colección, por eso podemos pensar que este salmo es el que han elegido para que cierre este libro. También podemos pensar que lo cierra porque destaca la promesa de Dios de un linaje real eterno, y pues también está conectando con los temas del sufrimiento de esta colección, porque el libro 3 destaca muchos temas de sufrimiento, y pues vemos cómo también se expresa esa preocupación de la aparente falta de cumplimiento de la promesa. Así que el último salmo, el Salmo 90, escrito por Moisés y titulado Fragilidad del hombre, es el primer libro del libro 4 de los Salmos, o sea, el primer salmo del libro 4, mejor dicho. Así que este libro lo suelen llamar el libro de los salmos no celestiales, es decir, es un libro que habla sobre cosas terrenales, y los temas que trata son la brevedad de la vida, la protección de Dios, la importancia de alabar al Señor, el poder y estabilidad que Dios otorga a su pueblo y la injusticia que se percibe en el mundo. He estado investigando y es posible, no se sabe a ciencia cierta, pero que este salmo fuese escrito cuando Moisés estaba en el desierto, de camino a la tierra prometida. Entonces es un salmo de lamento enfocado en la brevedad de la vida humana y la soberanía de Dios sobre la humanidad. Está escrito para ser cantado en comunidad, y esto lo podemos ver en el versículo 1.
Y cosas que destacaría de aquí, pues que ya nos dice que Dios desde siempre hasta siempre, tú eres Dios. O sea, Moisés nos dice esto de Dios, que es un Dios eterno, que siempre es el mismo Dios. Dios no cambia, Dios siempre ha sido igual. Y luego dice, pues 1000 años a tus ojos son un ayer que pasó, una vigilia en la noche. Y esto representa la brevedad de la vida humana, comparado con la eternidad, ya que el tiempo es relativo, y más cuando la perspectiva de Dios es mucho más amplia y profunda que nosotros, o sea, que la nuestra. Así que, pues luego también como que pide que Dios les enseñe, dice, enséñanos a contar nuestros días para que entre la sensatez en nuestra cabeza, es decir, que vivamos de una manera significativa. Por eso lo de exprimir cada segundo, que le pidamos al Señor que nos enseñe a vivir para disfrutar. Y sobre todo el que no estemos aquí por estar, porque nadie está en este mundo por estar, todos tenemos un propósito. Entonces, pues tu vida es muy importante y ojalá todos sepamos vivir la vida y cada situación que se nos presente en ella. Por último, en el versículo 16 dice que tus siervos vean tu acción y tus hijos tu esplendor. Es decir, también pide porque ojalá todos viesen esas maravillas o que fuesen conscientes de todas las obras que hace el Señor. No lo he dicho, pero este salmo se recita en Rosh Hashanah, que es el Año Nuevo judío, y es uno de los más citados en la literatura hebrea y cristiana, además de que está adaptado en varias canciones populares. Así que este es el único salmo de Moisés que encontramos en el libro de los Salmos, porque Moisés sí que es verdad que escribió algún otro, pero los podemos encontrar en el Pentateuco. Y este es el episodio número 200 de la temporada 2, Estudiando la Biblia, y estoy muy emocionada. No lo he dicho al principio, pero lo digo al final, así que si te estás quedando hasta aquí, eres privilegiado en escuchar que estamos en el capítulo 200, que estoy muy emocionada, que aún quedan algunos 100 más 100 más 100 para llegar al final de esta temporada y que vengan todos los que vengan, que disfruto mucho haciendo esta temporada. Sé que tengo muchos fallos, sé que tengo muchos errores, pero poco a poco de eso trata el podcast, construcción de mí, de ir construyéndome como persona y de ir aprendiendo de cada error y mejorar. Así que muchas gracias por escucharme. Espero que tanto tú como yo aprendamos a vivir esta vida que Dios nos ha regalado y que paséis muy buen día. Que Dios te bendiga.